y le damos la palabra a él. Pues gracias a Dios, hermanos, por este tiempo que podemos estar. Ah, sí, sí, ¿qué pasó? Ya estoy. No se oye. No, no me escucho. Ops. A ver. Ah, ¿ahí ya me escuchan? Bueno. Sí, ¿verdad? Ok. Ya te escuchamos ya. Perfecto, hermanos. Bueno, como decía, gracias a Dios porque podemos estar en esta nueva reunión con ustedes, con todas las hermanas. Y bueno, acabamos de leer una historia muy interesante. Gracias a Dios por todas las que están aquí. Nuestra hermana Elvia, Cecia, nuestra hermana Josefina, que también está con nosotros. Gracias por ayudarnos, Monse, a que la hermana esté aquí con nosotros. Y nuestra hermana Amelia, que también ya se acaba de integrar. Vamos a ver si se integran más hermanas, porque todavía faltan varias. Pero bueno, Oye, vamos. Fer, Sí, Monse. perdón que me interrumpa, es que mi mamá me comentaba que hay una hermana Ajá. que habla chino, chino y francés, pero que pues se conectó y que no está entendiendo nada. Es que estaban hablando por mensaje, Ajá. estaban hablando español, pero por medio del traductor, entonces mi mamá la invitó y dice es que no estoy entendiendo nada, entonces se podrá grabar la... Sí, ya la estoy grabando, ya la estoy grabando. Ah, ok, eso era lo que te quería comentar, es que mi mamá me estaba diciendo que si la graba, le digo, es que no sé si Fer ya lo Que está hablen grabando. una Fernando. Digo, voy a hablar. Y Elvia me traduce al chino y Cecia a francés. ¿Vale? Ah, bueno. Ahora estás al revés, esa es la china. Ah, tú eres la china, pero ¿qué tienes de china? Sí, Nada más el cabello. por eso. Bueno, está bien. Pero sí, ya lo estoy grabando, ya lo estoy grabando. ¿Sale? Vale, gracias. Entonces, hermana Mari, estamos grabando esto. Cecia, tradúceme. Estamos grabando esto y primero Dios esperemos que sea de bendición también para su vida. Ok, muy bien. Entonces, acabamos de leer esta historia, hermanas. Esta historia que tiene que ver mucho con... Espérenme tantito. Esta historia. Y la semana pasada hablábamos sobre lo importantes que son las mujeres para Jesús, ¿verdad? Las mujeres son muy importantes para Jesús, ¿sí? Podemos decir que hasta en ciertos libros de la Biblia el énfasis para las mujeres es hasta más grande que sobre otros grupos, ¿no? Así como por los enfermos, así como por los necesitados, también por las mujeres, Jesús busca tener esa relación cercana con ellas. Y el día de hoy vamos a ver justamente una historia de una mujer también donde Jesús se acerca con ella a pesar también de los obstáculos o de lo que pudiera rodear alrededor de ella, ¿no? Entonces, la semana pasada vimos a Marta y a María, ¿se acuerdan? Dos mujeres, una que estaba tratando de hacer muchas cosas a su alrededor, estaba en la cocina, estaba buscando dar la mejor bienvenida para Jesús, y su hermana, María, que estaba a los pies de Jesús escuchando. Y a pesar de que María tenía que estar también cocinando, de acuerdo a la cultura, María no podía estar a los pies de Jesús porque los discípulos, solamente los hombres, podían estar a los pies de Jesús. A pesar de eso, Jesús dice, ella escogió la mejor parte y ella está haciendo lo mejor al estar a los pies, al estar a mis pies, ¿no? Entonces es algo muy bonito lo que vimos la semana pasada y decíamos, ustedes como mujeres también deberían de buscar ante todo tener un tiempo de estar a los pies de Jesús, ¿verdad? A pesar de que hay muchas cosas que hacer, a pesar de que las actividades tal vez como que aumentaron por estar en la pandemia, ¿no? Por estar con los hijos y las que no tienen hijos, a lo mejor las tareas, y si no tienes tareas, pues yo te invito a que ese tiempo lo uses para estar delante de los pies de Jesús, ¿no? Y hoy vamos a ver también, como les digo, una historia más donde cómo Jesús está al cuidado de las mujeres, ¿no? Jesús siempre estuvo al cuidado de las mujeres, hermanas. Jesús siempre buscó estar cerca de las mujeres y es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora, lo primero que les quiero preguntar y para que ustedes participen, ¿dónde pasa esto, hermanas? Esto que acabamos de leer, ¿en dónde pasó? ¿En dónde estaba moviéndose todo esto que vivíamos o que vemos?
Ahí, si ustedes ven el texto, pueden ver. En la sinagoga. En la sinagoga, ¿verdad? Sí, exactamente, hermana. Ahí en la sinagoga. Tienes tu micrófono. Ah, sí, en la sinagoga, exactamente. Perdón, hermanos. En la sinagoga. Todos entendemos que era una sinagoga, ¿verdad? ¿Quién no sabe? Si no, para que, o si quien sepa, nos explique qué era una sinagoga en ese momento. El templo, ¿no? En donde estaba. El templo, ok. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿No? Bueno, no era como tal el templo, ¿no? El templo era pues el edificio más grande, ¿no? Para ir a adorar. Que ustedes si ven en la Biblia se habla del templo, se habla del pórtico de Salomón, que es un templo grandísimo, es una estructura grandísima. Y la sinagoga eran pequeños lugares, más pequeños, donde la gente se reunía a leer la Biblia, el Antiguo Testamento, se dedicaba a estudiar la Biblia y había gente o los maestros de la Biblia que llegaban a ese lugar y empezaban a dar una reflexión. En este caso, Jesús era el invitado, si ustedes pueden notarlo. Es probable que Jesús haya sido el invitado para hablar ahí en esta sinagoga. Era así como cuando invitamos a un pastor a predicar a la iglesia, así también eran como más o menos las sinagogas, y en este caso al rabino, que era Jesús, lo invitaron a predicar, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa, hermanas? Veamos, es la sinagoga. Ya sabemos que es la sinagoga. ¿Qué día era ese momento, no? ¿En qué día era? ¿Era lunes? ¿Era martes? ¿Era jueves? Día de reposo. El día de reposo. ¿Qué día es ese? Como lo conocemos El tal vez. domingo. Ah, ¿verdad? El sábado. El sábado. Mira, no tenemos troles, pero sí, la Elvia se está volviendo una. Pero bueno, sí, era ¿qué día? El sábado, ¿sí? El día de reposo, donde regularmente los judíos no trabajaban, ¿no? Dejaban todas sus actividades, dejaban todas sus cosas, del trabajo, incluso hasta del hogar, y se dedicaban, por eso se reunían a estudiar la Biblia, a estudiar las escrituras el sábado, ¿verdad? Sí, es como nosotros el domingo, hoy en día, que vamos y no trabajamos los domingos. Se supone que debemos estar escuchando la Biblia, escuchando la palabra de Dios todo ese día. Así también era día de reposo, y por lo tanto seguramente en ese momento había muchas personas alrededor, ¿sí? Como en el domingo cuando nos reunimos todos. Ahorita no nos podemos reunir, pero en ese momento sí se reunía mucha gente en la sinagoga y probablemente había muchas personas, ¿no? Ahora, ¿qué más vemos? Sale aquí a escena una mujer, ¿sí? ¿Cómo dice ahí el texto, hermanas, que era esa mujer? Este es un caso bien diferente o muy interesante, ¿no? ¿Cómo era esa mujer que dice la Biblia, que narra aquí esta parte de la Biblia? ¿Nadie, hermanas? Hola. Que estaba enferma, ¿no? Estaba enferma. Mucho tiempo. ¿Como cuántos años más o menos ahí dice? Como unos 18, creo. Unos 18, ¿no? Y dicen que, pero ¿de qué estaba enferma, Cecia? Según lo que dice el texto. Jorobada. Era, encorvada. Estaba encorvada como jorobada. Un problema, pues sí, de columna muy grave, seguramente para ese tiempo. No sé, nuestra hermana Juanita, no sé si usted ha tenido así como experiencia en los hospitales o ha visto a personas que tengan este tipo de enfermedad, ¿no? Y fíjate que sí, hay una chiquita que eso
es hija de la esposa de mi sobrino y ella la acaban de operar precisamente de esa situación. Es cuando, bueno, en ella se desvió completamente la columna y hizo sobre su pulmón esa figura y se ve como una joroba y le acaban de enderezar su columna, pero sí duró bastante tiempo, pues tiene ahorita como 11 años. Eh, pero 11 años encorvada u 11 años que 11 ya... años encorvada porque así nació su columna. Mire, interesante. Aquí no nos dice el texto si nació ella así, bajo esa condición, ¿verdad? En otros textos sí nos habla que hay personas, por ejemplo, ¿cómo dice en la escritura? El paralítico de nacimiento, ¿no? Así dicen, este hombre que es paralítico de nacimiento, este hombre que nació con esa condición. Aquí no nos dice así. Lo más probable es que tal vez no haya sido de nacimiento, sino que fue ya una cuestión ya del tiempo, ¿no? A lo mejor hasta algunos describen, y ustedes si ponen ahí, mujer encorvada, ponen a una mujer ya anciana, una mujer ya grande, siempre así como que la dibujan también ahí en internet, si ustedes lo googlean. Pero no sabemos, ¿no? Lo más probable es que sí ya ha sido ya una mujer grande de edad, porque dice que fue 18 años, ¿no? Producto de tal vez de esa enfermedad, producto de la vejez, producto de esa desviación, como dice la hermana Juanita, de una mala postura por el tiempo, ¿no? Que ustedes si lo ven médicamente, ahorita ya tenemos muchos avances para decir por qué estaba encorvada esa mujer. Pero, ¿por qué ellos creían que estaba encorvada? Eso es bien interesante. ¿Ellos qué creían por qué estaba encorvada esa mujer? ¿Nadie sabe, hermanas? Porque creían que había cometido algún pecado. Uh-huh. Un pecado, ok, hermanas. Ok, gracias, hermana Male. ¿Alguien más? ¿Qué dice exactamente el texto, hermanas? ¿Qué dice exactamente el texto? ¿Por qué estaba encorvada? ¿No? ¿Nadie? Sí, que tenía un espíritu de enfermedad. ¿Una enfermedad? Okay. Un espíritu de enfermedad. Ah, ok, eso es bien interesante. Dice un espíritu de enfermedad. O sea, también lo relacionaban con algo, como dice la hermana, podría haber sido el pecado, pero lo relacionaban con una cuestión de índole espiritual, ¿no? ¿A qué nos referimos con eso? Y ustedes lo pueden seguir leyendo, que un espíritu la atormentaba, o un espíritu fue la que le provocó esa enfermedad. Eso es bien interesante, ¿no? Más adelante también dice que Satanás la había atado, ¿no? Pues sí que hace 18 años. O sea, no sé si también eso tenga que ver, o sea, con lo que estás preguntando, ¿no? ¿Por qué esta mujer permanece, ¿no? O sea, que tenía un espíritu de enfermedad. Sí. ¿Sería porque anduvo jugando con esas cuestiones espirituales y de esa manera un espíritu que la atormentaba? Esa es una buena pregunta, hermana, ¿no? Y realmente podríamos como inferir o más o menos como deducir si hizo esta mujer algo malo para tener esa enfermedad, como dice usted, si se metió ahí con fuerzas extrañas para tener esa enfermedad. Pero acuérdense, hermanas, cuando leemos la Biblia no hay que decir fue esto, ¿no? Porque no lo dice el texto. Aquí no, Jesús no nos dice. En otras ocasiones sí nos dice, ¿no? Y hasta la gente se preguntaba, ¿qué hizo este hombre, no? Para nacer así. Seguramente él o sus padres pecaron. En algunos textos sí se habla de eso, ¿no? De ¿por qué tiene esa enfermedad? Y ustedes pueden ver en la Biblia que realmente ninguna enfermedad debería de pensarse que es producto de un pecado.
Porque después dice Jesús, no, ni sus padres pecaron, ni él pecó. ¿Sí? Él está enfermo para que la gloria de Dios se manifieste en este hombre. Y de la misma manera podemos pensar aquí con esta mujer. Ella estaba encorvada, pero también la gloria de Dios iba a manifestar en esta mujer. ¿Sí? Entonces, Jesús y bueno, Lucas, que es el autor, no quiere explicarnos por qué ella tiene esa enfermedad. ¿Sí? Pero sí, algo que es interesante es que la gente relacionaba las enfermedades con una cuestión maligna, con una cuestión de pecado, pero aún así Lucas dice, ¿no? A pesar de todas estas cosas, Jesús se acerca a esa mujer, ¿no? Como usted dice, hermana Juanita, igual y tal vez no dice el texto, pero ¿y si ella se metió en esas cuestiones de espíritus malignos? Lo que dice Lucas, no importa, Jesús se acerca con ella, ¿no? Algo bien interesante, ¿no? Y si esta mujer pecó o hizo algo, Jesús, no importa, yo me voy a acercar a ella, yo la voy a sanar, ¿no? ¿Y qué pasa? Jesús, ¿Sí, hermana? Jesús lo usa, bueno, él sabía, ¿no? Qué era lo que estaba pasando con ella, se acerca, pero para yo creo que manifestar su poder, su presencia, ¿no? ¿Quién era él en verdad? Que hasta esos demonios, temblaban ante su presencia y huían, ¿no? Salían por el orden de él, a la orden de él. Sí, hermana, exactamente. Y ahí va a mostrar también Jesucristo su poder. Pero ¿cómo lo hace? Esto es bien interesante. ¿Cómo sana a la mujer? ¿Cómo lo hace? Yo quiero que lean sus Biblias, por eso les pregunto, para que digan, Hablando, sí. ¿no? ¿Cómo, Elvia? Hablando. Lo habló como dice Elvia, o sea, le dijo que era libre y pues bueno, más adelante dice que puso sus manos sobre ella y se enderezó, pero no era tanto por la imposición de las manos, sino dijo, eres libre. Como cuando, con la autoridad. Perdón, como cuando lo vimos con ay, no me acuerdo, pero era de la policía, si no mal recuerdo, que le decía a Jesús que sanara a su hijo y que fuera a verlo, pero Jesús le dijo, o sea, no le dio a entender que no necesitaba estar ahí presente, aunque él lo dijera y él creyera, tuviera la fe, su hijo se iba a sanar, ¿no? Me imagino que lo que está a entender aquí es que no porque Jesús puso tanto sus manos sobre ella, sino que porque Jesús, siendo Jesús, la libró, es por eso que ella sanó, ¿no? Sí. Fíjense, hay algo bien interesante. Jesús la tiene ahí presente. Y Jesús se acerca. ¿Sí? Eso es bien importante. Que como dice Monse, Jesús puede curar a alguien sin tocarla. ¿Sí? Jesús podía sanar a la gente a la distancia. Jesús podía decirle decir las palabras, ¿no? Como con el paralítico, ¿no? Levántate y anda. Ajá. Pero él se acerca y la toca. Pone sus manos sobre ella. Y le dice, eres libre. Y eso es algo muy bonito, hermanas, porque seguramente esta mujer, o probablemente esta mujer, dada su condición, pues muy pocos podrían acercarse a ella, ¿no? Y luego, si tenían este pensamiento de que es un demonio, es un espíritu, pues también como que hay esa sensación de distancia. Y Jesús se acerca y la toca, le dice, eres libre. Entonces es algo muy bonito ver eso, porque por eso les digo, vean cada cosa, hermanos, que dice la Biblia. Él se acerca y la toca y ella es libre. Y esta parte de eres libre, hasta en una cuestión, por eso es bien interesante, porque Lucas es un médico, ¿verdad? Acuérdense que el que escribe esto es Lucas. Y muchos de los milagros que va a poner ahí Lucas se relacionan mucho con la medicina, porque él es médico. Y esta idea de eres libre, pues también tiene que ver con que estás sana, ¿no? Eres sana también.
¿sí? También además del espíritu, ella fue sana, ¿sí? Es como cuando en la cuestión médica uno dice, pues ya dio a luz, ¿no? No necesariamente literal como que la luz se prendió, ¿no? Sino más bien es un término así como para decir, ya se alivió la persona en cuanto a al bebé. Aquí también, ¿no? Eres libre. Y lo hacen en términos médicos porque él era doctor, Lucas era doctor. Ahora, esto es bien interesante, hermanas, lo que sigue, fíjense. En lo que sigue podemos ver que Jesús la sana. Y imagínense, ella estuvo, ¿cuántos años? 18 años. Hace rato, ven que comentábamos y hablábamos de... Bueno, yo les comenté que mi abuelita falleció lamentablemente el día de hoy. Ya una mujer grande de edad, lleva a cumplir 90 años. Y pero ella no le gustaba, ella no le hubiera gustado estar en cama durante tantos años, ¿no? Entonces yo creo que también fue ella misma que se dejó ir a los brazos de su Señor, porque pues también no quería sufrir de esa manera. Pero platicaba con mi papá que tengo otra bisabuelita que ya tiene como fácil 15 años que falleció, y ella sí duró como 14 años en cama, ¿no? 15 años en cama. Y decíamos, ¿no? Imagínense ese sufrimiento, ese dolor de estar en enfermedad y en esa situación, ¿no? Ahora imagínense esta mujer, ¿no? 18 años. Tal vez sí se levantaba, pero imagínense esa tortura. Levantarse con ese dolor en la espalda. Cómo se acostaba ella, ¿no? Imagínense cómo ha de ser difícil para ellos acostarse, ¿no? Cómo ha de ser también esta parte de vivir o llevar a cabo su vida diaria. Y Jesús la libera, la sana. Hasta para respirar duele. Sí, ¿no? Eso sí es interesante. La hermana Juanita, que tiene la cuestión también médica, porque es enfermera, nos dice, ¿no? Para respirar, para caminar, para acostarse, para sentarse. Imagínense todo eso, hermanas. Yo creo que no se pueden sentar, ¿no? O es muy difícil. Entonces Jesús se acerca y la sana. La sana después de tantos años, ¿no? Y ella dice, ¿no? Cuando ella sana, glorificaba a Dios. ¿Por qué glorificaba a Dios? Pues imagínense la alegría, el poder ser liberada de eso. Una en una cuestión física, ¿no? Pero otra en una cuestión espiritual de que, pues, a la luz de esa cosmovisión que ellos tenían, el espíritu ya la dejó, ¿no? Entonces eso es bien interesante, hermanos, ¿no? Sí. Esta mujer, yo creo, bueno, quiero creer que mucho tiempo estuvo pidiéndole a Dios esa sanación, ¿no? Pero tenía que ser su hijo, glorificar a Dios en su hijo para poderla sanar, ¿no? Porque ya muchos 18 años, como lo comentas, sufría, estaba en esa agonía de su dolor con esa enfermedad, que nadie más la iba a sanar más que Dios. Pero en el momento, ¿no? Yo creo que ese fue el momento para la gloria de Dios, ¿no? Sí, hermana. Espérame tantito. Ok. Sí, hermana. Es que estoy aquí en la grabación y como que me pierdo. Entonces, sí, hermana, la realidad, si usted lo ve así de esa manera, podemos decir que pues Dios la podía haber sanado y seguramente le pudo haber estado pidiendo, ¿no? Pues quién no. Ellos como judíos seguramente también pedían en ese sentido, pero lo interesante aquí es que si ustedes leen todo el capítulo va a hablar constantemente de la fe, ¿no? Incluso la siguiente historia es la de la semilla de mostaza, creo, ¿no? A ver díganme si estoy mal. Ajá, ándele, sí, la semilla de mostaza. Y habla también el anterior, habla de la historia de la parábola de la higuera estéril, ¿no? Esta que no dio fruto.
Entonces, el centro del milagro que aquí está haciendo Jesús es por la fe en Jesucristo. Ajá. Y es algo bonito porque ella pone su confianza y ella se da cuenta de que Jesús obviamente es el Hijo de Dios y por él ella es sanada. ¿Sí? Entonces, este texto nos ayuda a entender que Jesús es el que la sanó. ¿Sí? Que esto fue para que también pusiera su fe en Jesucristo, pudiera reconocer a Jesucristo, ¿no? Dice, daba gloria a Dios y obviamente glorificaba a Jesús también porque la sanó. Entonces, cuando ustedes ven un milagro también en la Biblia, el centro siempre va a ser Jesús, ¿sale? Y aquí es algo bien interesante también, hermanas. Pues imagínense ustedes si estuvieron en una enfermedad por tantos años, o un familiar en su casa o en su hogar con una enfermedad por tantos años. ¿Cuál sería su reacción, verdad? Pues alegría, gozo, paz y tranquilidad. Pero hay un grupo que no le gustó este milagro. ¿Quiénes fueron, hermanas? ¿Y por qué? ¿Alguien que quiera contestar? Pues los principales de la sinagoga, ¿no? Y ellos se iban más porque justo en el día de reposo había sanado a esta mujer. Y pues Jesús, o sea, le dijo que pues era una bola de hipócritas, ¿no? O sea, que no, o sea, por haberla sanado en el día de reposo es lo que, o sea, por lo que están reclamando cuando realmente esta mujer estuvo por 18 años con esta enfermedad. Al contrario, ¿no? Debían de dar gracias, ¿no? Que esta mujer se sanó, pero pues era lo que ellos, o sea, se iban más porque como el día de reposo tú lo deshonras de esta manera, ¿no? Exacto, está muy bien, Monse. Sí, la razón era de que ellos veían pues el día de reposo que no se tenía que hacer nada, trabajar. Ahora, aquí a pesar de que muchos podrían decir, es que Jesús rompió la ley en ese momento, ¿no? E incluso, o cambió ahí la ley. Pues Jesús era un judío, ahí nunca la rompió, ¿no? Porque obviamente muchos creían que si los médicos, si alguien sanaba o curaba a alguien en el día de reposo, pues estaba violando la ley, o alguien que hiciera más trabajo de más en el día de reposo violaba la ley, pero Jesús nunca hizo nada de eso. Al contrario, ¿qué hizo? Jesús solamente puso sus manos en ella, ¿sí? Entonces aquí como que Jesús estaba en una zona gris donde ni ellos sabían si habían hecho mal, ni la ley sabía que había hecho mal, ¿no? Entonces, eso es algo bien interesante. Pero lo que podemos ver necesariamente aquí en el texto, hermanas, y que yo quiero que puedan entender, es como a pesar de que había obstáculos para sanar a la mujer, que era el día de reposo, a pesar de que tal vez también ella pudiera estar angustiada con mucho dolor por tantos años, Jesús la sana. Y también, hermanos, algo que también podemos ver es que la sanidad de esta mujer representa más la libertad que Dios da a través de Jesús. A pesar de que ella estaba angustiada, a pesar de que las autoridades pensaban, ella que hubiera pensado, ¿qué van a decir las autoridades si me sana? ¿Qué van a pensar las personas si me sana? ¿Sí? Dios le bendiga, hermana Julieta, qué bueno que está aquí con nosotros. Entonces, como les digo, hermanas, a pesar de tantos obstáculos, Jesús la sana e incluso la defiende. Eso es bien importante, hermanos. ¿Cómo la defiende? ¿Sí? Dice, Jesús usa un argumento muy judío, ¿no? Dice, entonces él le respondió, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, ¿sí? Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? O sea, usa un recurso, un argumento de, si esto ustedes lo hacen y no es algo malo,
el desatar a esta mujer de este espíritu de Satanás no es malo, además es muy bueno en gran manera. Ajá, es más bueno, ¿sí? Y entonces dice ahí en el versículo 17, al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver el gran y hermoso cuidado de Jesús por esta mujer. No solo la sanó, la liberó, sino que también la defendió, y todos callaron cuando la defendió. Y obviamente todos decían, este era Jesús, este es Jesús, es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y por eso dice que todos se regocijaban. Lo que me lleva a decirles, hermanas, es como pensar, ¿no? Hermanas, ¿ustedes también están seguras de que Cristo está a su cuidado? Uh-huh. ¿Están seguras Sí, ustedes claro de que...? que sí, Ya dice nuestra hermana Juanita, claro que sí, ¿no? porque Él nos alimenta, nos cuida, nos ha cuidado sobre de esta enfermedad, Uh-huh. de la pandemia, porque a pesar de que hemos tenido esta enfermedad, no hemos sufrido ningún dolor, ningún problema. Bueno, yo lo puedo decir como testimonio, y hasta ahorita el Señor, a pesar de mi problema de mis piernas que ha sido desde niña, me ha sostenido hasta el momento. Yo me siento identificada mucho con Pablo, porque muchas veces oraron en muchos lugares por mí, para que Dios hiciera que mi pierna creciera y que se me emparejaran las piernas. Y créemelo, cuando yo vi que Dios no lo hizo, yo decía, Señor, así con todo y mi cuerpo te alabo y te glorifico y te agradezco, porque, porque no era su voluntad de Dios que yo sanara de esa manera, sino que yo siguiera así, y me identifico mucho con Pablo. Entonces... Él es nuestro cuidador. Entonces, hermanas, por eso les preguntaba, ¿qué les angustia? ¿Qué te preocupa en este momento? A lo mejor si nos preocupa la enfermedad, a lo mejor nuestra hermana Juanita dice, no, a mí ya no me preocupa porque Jesucristo está conmigo. Y yo te quiero decir que si hay algo que te angustia en este momento, Jesús se acerca a ti como mujer y te dice que eres libre porque ha puesto su vida por ti. ¿Sí? Eres libre porque Jesús ha puesto su vida en ti. ¿Sí? Y Él nos puede sanar, como lo vimos en esta historia. O no nos puede sanar, como nos dijo la historia de nuestra hermana Juanita. Pero si has puesto tu vida en Jesús, esa esperanza, el recordar a Jesucristo en tu vida, recordar que Jesús murió por ti,
eso debe de darte una paz tremenda en medio de la enfermedad. Debe de darte una paz, una tranquilidad en medio de la angustia. Entonces yo te invito a que recuerdes, Jesús se acerca a ti. Jesús no te deja a ti. Jesús está siempre a tu cuidado. Jesús está en todo momento defendiéndote, y la mejor manera de mostrártelo es cuando murió por ti. Entonces, si hay angustia, aquí está Cristo para ti. Si hay enfermedad, ahí está Jesucristo para ti. Pero sobre todo, si eres una mujer en necesidad, ahí está Cristo para ti. ¿Sí? Entonces, pues quisiera terminar con esto, hermanas. Que Dios les bendiga. Y pues me gustaría que pudiéramos orar para terminar. Orar, y yo quiero invitar a la mejor a nuestra hermana Monse. Si puedes orar, Monse, porfa, para que esta enseñanza se quede en nuestros corazones. Claro que sí, hermano. Vamos a orar. Amantísimo Padre y Dios eterno, gracias, mi Señor, te doy en este día. Gracias te damos porque nos permites estar aquí reunidas, Señor, porque trajiste a cada una de mis hermanas, Padre, con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Gracias por la vida de Fer, Padre, porque tú lo usas como instrumento tuyo, Señor, porque tú le das la sabiduría y el entendimiento para hacernos saber qué es lo que tu palabra tiene que decir en nuestras vidas, Señor. Como mujeres pasamos día a día muchas aflicciones, muchas circunstancias que a veces, Señor, nos hacen preguntarnos si tú estás con nosotros, pero Padre, tú nos has demostrado que aquí estás, Padre, que no nos has dejado solos, Señor, que nos provees día a día y que no nos hace falta, pero sobre todo en lo espiritual, Señor, tú nos fortaleces, Padre, nos das esa confianza y la seguridad de que nuestra fe puesta en ti, Señor, no permitirá que caigamos, Padre, sino al contrario. Tú cuando nos ves débiles, Señor, nos fortaleces por medio de tu espíritu. Y yo te pido por la vida de cada una de mis hermanas, Señor, que no se sientan lejos de ti, Padre bendito, sino que al contrario, mi Dios, se acerquen día a día y pongan su vida en sus manos, Señor, y que ellas se sientan confiadas de que tú, Padre, cuidas cada paso que dan. Y así mismo, mi Dios, te pido que en esta noche cuides de ella, Señor, y que podamos seguir reuniéndonos, Padre, y seguir aprendiendo más de tu palabra, Señor. Pero no solo seamos oidoras, sino hacedoras de tu palabra, mi Dios. Yo en tus manos preciosas pongo la vida de cada una de mis hermanas y te doy gracias, Señor. Gracias por esos momentos. Todo sea para honra y gloria tuya, mi Padre bendito. En el precioso nombre de mi Señor y mi Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues gracias, Monse. Pues hermana Male, pues para que continuemos con nuestra reunión, pues el micrófono es suyo. Bueno, pues ahora invitamos a nuestra hermana Cecia, que va a compartir un versículo de la Biblia. Así es que tiene ella su micrófono. Bueno, no soy yo, pero sí todos, pues, más bien todos nosotros podemos participar. Así que no sé si alguien nosotros lo vamos a dejar que quiera participar voluntariamente, o si no, yo diré quién, pero bueno, si quieren puedo empezar yo, en lo que tú vas a ¿Nos quieres explicar bien la dinámica, por favor? Pues les había dicho, ¿no?, que la semana pasada que alguno de los versículos de entre sus lecturas diarias de cosas así, ya no iba a ser como uno en específico, sino de lo que nosotros leyéramos entre semana. Si había algún versículo que llegara a llamar nuestra atención o que nos hablara en un momento, que nos diera pues si queríamos podíamos compartirlo en este momento, porque pues creo que es de bendición para todos, ¿no? También nos ayuda a seguir como teniendo una mayor comunión entre nosotros, conocernos un poco, y pues creo que es una forma rápida, fácil y sencilla de pues, convivir. Así que, bueno, yo empezaré, después espero que sí alguien más diga, por favor. Pues la lectura de hoy es de Colosenses
Colosenses 3:16, que dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y pues creo que es muy claro, ¿no? Porque pues